Vamos a seguir también con la línea, con la serie en la que estábamos. Si os acordáis, la serie es Cómo llegar al pueblo. Y la última vez que hablé, el título de la exposición era del hebreo al catalán, ¿verdad? No sé si os acordáis, pero era así, del hebreo al catalán. Tenía 3 puntos, que era que debemos transmitir el mensaje en un lenguaje comprensible, no únicamente en un idioma comprensible, sino en un lenguaje que sea comprensible. En segundo lugar, transmitirlo con una conducta que respalde el mensaje. Y en tercer lugar, transmitirlo con identificación con las personas a las cuales le estamos hablando. Esto lo vimos el otro día. Hoy el título del mensaje es Parecidos y distintos. Las dos cosas. ¿Y por qué? Pues porque para hacer esto que vimos la otra vez, para llegar a realizar estos 3 puntos, necesitamos una relación, necesitamos relacionarnos con nuestro entorno social. Si no, es imposible. ¿Cómo van a ver nuestra conducta, no únicamente en un momento, sino de una forma que realmente les llegue si no convivimos con ellos? ¿Y cómo vamos a identificarnos, que era el tercer punto, cómo vamos a identificarnos con ellos si no estamos con ellos? Por lo tanto, para llevar a cabo esto que vimos la otra vez, se necesita una relación personal con nuestro entorno social. Por ello, la pregunta que hoy responderemos, que trataremos de ver, es cómo llevamos a cabo esta relación con nuestro entorno social. No cómo se inicia, porque cada relación se inicia de una forma distinta y hay diferentes estrategias, algunas son naturales, otras son buscadas. No cómo se inicia, sino que una vez ya estamos relacionados con nuestro entorno, cómo seguimos. Es decir, con qué formas de vivir la fe nos relacionamos con nuestro entorno social. Y si nos fijamos, históricamente ha habido básicamente 2 formas, que son 2 modelos opuestos para relacionarnos con nuestro entorno. ¿Y cuáles son estas 2 formas que ha habido? Pues si nos fijamos en el modelo que sobre todo se ve en iglesias más liberales, el relacionarse con el entorno social, la evangelización se ve como lograr una sociedad más justa, ¿verdad? Es como si la obra del Espíritu Santo consistiera principalmente en ayudar a la gente necesitada. Esa sería la tarea. Y por tanto, si estamos dentro de este ambiente, lo que más haremos será unirnos a estos movimientos de acción social, movimientos liberalizadores de las personas que lo están haciendo mal. Nuestro lenguaje será un lenguaje de estas personas que son activistas en el tema de los derechos seculares, de los derechos humanos. Por tanto, en este modelo se hace un énfasis en lo que es social. Y allí donde hay una causa justa, ahí es donde estas personas, estas iglesias que sostienen este modelo, se presentan. ¿Por qué? Porque el punto importante aquí está en las obras, ¿verdad? Os suena la frase de yo predico con mi ejemplo. Yo predico con lo que soy. Y de hecho, no hay falta de textos que apoyen esto también. Si nos fijamos en Juan 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, si miramos este texto, lo que debemos de hacer son estas buenas obras para las que vean. Este es un modelo. ¿Cuál es el otro modelo?
El otro modelo es el que se ha aplicado más, el que se ha usado más en iglesias conservadoras. Y la idea en este otro modelo es que el trabajo de los cristianos, nuestra relación con nuestro entorno, consiste en la proclamación del Evangelio y en convertir a las personas. Nuestra tarea principal es llegar y predicar el Evangelio. Y la Iglesia sirve como de campamento base para que una vez estamos aquí unidos, nos damos fuerzas los unos a los otros para poder salir afuera, predicar y poder volver aquí a unirnos, ¿verdad? Sería algo así como lo que hoy en día está de moda y podríamos llamar grupo burbuja. Nosotros seríamos nuestro grupo burbuja, el grupo en el que estamos seguros, en el que estamos tranquilos, casi parece que cogemos aire, salimos fuera, predicamos sin contaminarnos, porque somos un grupo burbuja que no tenemos que volver contaminados, y volvemos otra vez a nuestro grupo burbuja, donde estamos seguros. Y también tenemos textos que aprueban este modelo, ¿verdad? Si nos fijamos en 1 Corintios 1:21, ahí nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se salvan? Por la locura de la predicación, por la predicación. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar en nuestro grupo burbuja donde aquí no nos van a hacer daño. Salimos, proclamamos el Evangelio y volvemos. Y este texto lo apoya. Y en este modelo, ¿cuál es el énfasis? Pues el énfasis está en formar a los cristianos para disciplinas que vivimos aquí en comunidad o que vivimos en nuestra intimidad. Por ejemplo, la oración, el devocional, pero estamos seguros en este ámbito, estamos en nuestro grupo burbuja. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si alguien se convierte mediante esta predicación, lo traemos a nuestro grupo burbuja, lo convertimos en uno de los nuestros y trabajo hecho. Y ahora vamos a por los demás, ¿verdad? Nos formamos en la oración, en el discipulado, en salir, y de esta forma cumplimos con nuestra misión. Estos son básicamente los dos modelos. Quizá te has identificado más con uno que con el otro. Personalmente, yo me he identificado más con el segundo, que os he explicado. Y estoy convencido que buena parte de vosotros también. Pero ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que ya sea en un modelo o en el otro modelo, la Iglesia está siendo afectada, está siendo condicionada por su sociedad. En el primer modelo, en el modelo más liberal, en el que los creyentes salen y defienden las causas justas, la Iglesia es una ONG más. Se identifica totalmente, de hecho, tanto en su sociedad, que es una ONG más. Por tanto, está siendo influenciada por la sociedad. Y en el segundo modelo, en el modelo burbuja, en el modelo de los que más conservadores, también está siendo influenciada. ¿Y por qué está siendo influenciada? Pues porque al no querer mezclarse con los demás, está huyendo de esa sociedad y de esta forma queda influenciada por la sociedad. Por supuesto, dentro de su burbuja no, pero está siendo influenciada porque la sociedad hace que ellos no salgan y convivan. Por lo tanto, también está siendo influenciada. Así que, teniendo estos dos modelos, nos hacemos la pregunta de qué es lo correcto hacer, ¿verdad? ¿A qué es a lo que en verdad estamos llamados? Os sugiero que lo que tenemos que hacer no es ni un modelo
ni el otro modelo, sino que si queremos transmitir el mensaje de una forma relevante, en el primer modelo, el modelo más liberal, no habrá prácticamente evangelio. De hecho, no habrá evangelio. Y por desgracia vemos a muchas entidades o algunas entidades cristianas que se han identificado tanto que están todo el día con los derechos sociales y no aparece en ningún momento el hecho de ser pecador y el hecho del rescate que hay en Cristo. Así que en ese modelo hay muchas obras, pero obras iguales a las del mundo o a las de una parte del mundo, como las ONGs, y no hay evangelio. En el segundo modelo habrá evangelio, por supuesto, se preparan para ello, nos preparamos para ello, pero las personas que proclaman ese evangelio están alejadas de la realidad de la sociedad, porque estamos muy cómodos con nosotros. Y si alguna vez viene alguien de fuera y se convierte, lo convertimos en uno de los nuestros y ya estamos cómodos otra vez. Y a ganar almas para Cristo afuera, ¿verdad? Pero no convivimos en el día a día, intencionalmente. ¿Por qué? Porque estamos cómodos con los nuestros. Ahí salimos a predicar y aquí a convivir. Y de esta manera es difícil también transmitir el Evangelio. Por tanto, ¿cómo conseguiremos transmitirlo de una forma eficaz? Supongo que la tentación es decir, muy bien, pues buscamos un punto medio entre los dos modelos, ¿verdad? Que los que se involucran en todas las causas justas que hay, pues hagan alguna campaña evangelística. Y que los que hacen campañas evangelísticas también se apunten a alguna causa justa. Y así tenemos un 50-50 y ya estamos en el modelo adecuado, ¿no? Esta sería una opción, quizá la primera que nos viene a la mente. Pero os sugiero que esta no es tampoco la solución acertada. No es tampoco la solución que da en el blanco con el modelo que tenemos que seguir. Propongo que la solución es algo que es más global que todo esto. Será una solución en la que no es fácil mantener el equilibrio, en la que no es fácil seguir una línea y no salirse de esa línea. Tendremos que ir redirigiendo nuestra brújula. Pero es una solución que es el modelo que nos dice la Biblia que tenemos que seguir. Veamos un ejemplo de uno de estos modelos equivocados que acabamos de ver. Podemos equiparar, por ejemplo, la historia de la Iglesia primitiva en sus primeros años al modelo conservador que acabo de decir. ¿Verdad? Este es un modelo en el que estamos cómodos en nuestra iglesia porque todos somos parecidos, todos vivimos una misma cultura, salimos, predicamos y volvemos. Recordemos, este es el modelo. Veamos qué es lo que pasó en la iglesia primitiva y cuál fue el modelo que Pablo estableció corrigiendo lo que estaba pasando. Empieza el cristianismo, empieza en Pentecostés, como sabéis, y la iglesia empieza a llenarse de gente. Estamos en Jerusalén y la iglesia empieza a llenarse. ¿Y de quién se llena la iglesia? Pues la iglesia se llena principalmente de judíos, de personas que practican la religión judía, y estos judíos, escuchando el mensaje del Evangelio, se vuelven cristianos, se convierten al cristianismo. Por tanto, tenemos a la iglesia, que sobre todo en la primera década, en la década de los 40, la iglesia cristiana estaba formada principalmente por judíos que se habían convertido
al cristianismo. Había pocos no judíos que se hubieran convertido al cristianismo. La inmensa mayoría provenían del judaísmo, eran judíos. De hecho, aunque tuvieran sus reuniones como cristianos, no dejaban de ir al templo, continuaban yendo al templo. Tenemos la persecución que se inicia cuando hay el apedreamiento de Esteban, y a raíz de ello, los cristianos judíos que viven en Jerusalén se esparcen. Ya no hay cristianos únicamente en Palestina, sino que han salido huyendo de esta persecución. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando salen y llegan a los lugares donde se van a establecer, ahí predican también el Evangelio. Pero predican sobre todo al principio a judíos también, a personas de su cultura, a personas de su raza. Y con el tiempo van predicando también a los gentiles. De manera que se forman congregaciones fuera de Palestina debido a los judíos que han ido huyendo de la persecución, y una de estas congregaciones que se forma es la congregación de Antioquía, ¿verdad? ¿Que nos suena esta? Donde hay muchos judíos, pero también hay gentiles que se han ido convirtiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Van evangelizando, y también ocurre esto que hemos visto con Pablo en la presidencia, y es que Pedro tiene una visión en la que un lienzo, una red baja con todo tipo de aves, de cuadrúpedos, de animales, y Dios le dice a Pedro, come de todos ellos. Y Pedro dice, ¿pero qué me estás diciendo, Dios? Yo sigo estrictamente las normas judías, las normas que tú has dictado. Yo no he comido nunca nada inmundo. Y Dios le dice, cómelo. Y entonces Pedro entiende que ahora no hay nada inmundo porque Dios ha dicho que no es inmundo y que por tanto hay que ir a los gentiles. Y en esa visión, Pedro va a Cornelio. Y estando con Cornelio se da cuenta, Dios quiere que los gentiles también sean cristianos. De hecho, Pedro acaba diciendo en Hechos 10, 34 y 35, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, igual que con los animales, sino que en toda nación el que teme y hace lo justo es aceptado por Dios. Por lo tanto, Pedro entiende esto. Los gentiles también tienen acceso a la salvación. Así que la iglesia fuera de Palestina, sobre todo, se va llenando de judíos que se hacen cristianos, pero también de algunos gentiles que se van convirtiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto empieza a crear problemas, ¿verdad? Cuando el que se convierte es un judío, pues no tiene demasiado problema al entrar en la congregación. ¿Por qué? Porque los que están ahí son de su misma cultura. La ética que practica un judío es prácticamente idéntica a la ética que practica un cristiano. Por lo tanto, si un judío se unía a la congregación, no había problemas en cuanto a su ética. ¿Por qué? Porque ya estaba practicando esa ética antes de unirse al cristianismo. Y además va a una comunidad donde los que están ahí son de su misma cultura, son su grupo burbuja. Por lo tanto, cuando llega ahí, ya es uno de ellos. No tiene que haber ningún cambio. En cambio, la ética de los gentiles, la ética de los que no eran judíos, era una ética muy distinta, muy diferente a la de los judíos.
Y cuando uno de estos se incorporaba a la congregación, tenía que haber muchos cambios. Y en cierta manera, la congregación también se veía escandalizada por cómo vivía esta persona. Evidentemente iba cambiando con el tiempo, pero no era uno de ellos, no era uno de su grupo burbuja, porque vivía de forma diferente. Así que el hecho de que los gentiles, los no judíos, se fueran convirtiendo, era normal que provocase en los judíos ciertas reservas, porque ellos pensaban, cuidado, que estos no son de nuestro grupo burbuja. Estos pueden desestabilizarnos el grupo. Así que hay que ir con cuidado con ello. Y además se juntaba también otra cuestión, y es que los judíos en general son muy nacionalistas. Aman mucho a su nación y cuidado con la nación que les oprima o que les haga algo, incluso en la actualidad. ¿Y qué es lo que estaba pasando en aquel momento? Pues que los judíos estaban sometidos, habían sido invadidos por los romanos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Cornelio? Cornelio es un romano. Y de repente se convierte al cristianismo. Y ahora tiene que ir a una congregación llena de judíos. Pero él es romano, él es de los invasores. Y los que están ahí son nacionalistas, van en contra de los romanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto no desestabilice la congregación? Porque como empiecen a entrar romanos, los judíos se van a enfadar, porque los romanos son los malos, aunque sean cristianos, pero pertenecen al grupo de los que los tienen sometidos. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Pues lo que hicieron es que algunos judíos cristianos de Palestina se fueron a Antioquía, a la congregación en Antioquía, y tiene todo el sentido, porque en Antioquía es prácticamente donde se había empezado todo este lío de meter a los gentiles dentro de la congregación. En más sitios, pero sobre todo en Antioquía es donde los gentiles estaban teniendo esa relevancia. Y entonces, para terminar con estos problemas, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Mirar, si es un romano, si es un no judío, eso trae problemas. Pero ¿cómo no tendremos problemas si es uno de los nuestros? Entonces, lo que tenemos que hacer es que si alguien no judío se incorpora a nuestra congregación, lo convertimos en un judío y entonces ya no hay problema. Por tanto, si alguien se incorpora, lo que tenemos que hacer es educarlo según la ley de Moisés, practicarle la circuncisión y de esta manera no tendremos problemas. ¿Por qué? Pues porque con la ley de Moisés ya tendrá nuestra ética y si es alguien que es romano, ningún nacionalista judío tendría problema con un romano que se hiciera la circuncisión y que además se comprometiera a servir a la ley de Moisés, porque de esta forma es como las personas, sean de la nación que sean, se habían unido siempre al judaísmo. Si alguien que no era judío se quería unir al judaísmo, lo que tenía que hacer era cumplir la ley de Moisés y si quería la circuncisión, porque también estaban los temerosos de Dios que no hacía falta que se circuncidaran. Pero en este caso los cristianos eran más estrictos, que se circunciden y que cumplan la ley de Moisés. Entonces ya son uno de los nuestros, ya están en nuestro grupo burbuja, ya lo hemos hecho como nosotros y ya no tenemos ningún problema.
Aunque viendo esto a 20 siglos de distancia nos parece obvio que no lo estaban haciendo bien, lo cierto es que este razonamiento en su momento tenía mucho sentido. De hecho, tenía tanto sentido que incluso Pedro, estando en Antioquía, cuando vinieron este grupo de judíos cristianos diciendo que se tenía que hacer esto, Pedro dijo, ostras, y por temor a ellos, se unió a ellos. El mismísimo Pedro, el que hemos visto que Dios le hizo ver que los gentiles podían entrar en la congregación. Ese, después de haber tenido esa visión, cuando vienen los judíos cristianos a Antioquía y él está ahí, se une a ellos para hacer que los gentiles, los no judíos, se vuelvan judíos también. Hasta aquel momento, ¿cuál era el ejemplo? Y esto es importante que lo notemos. Hasta aquel momento, ¿cuál era el ejemplo? El ejemplo era comer todos juntos. Pedro comía con los gentiles. Estaba con ellos. Pero de repente vienen estos otros cristianos, se une a ellos y deja de comer con los gentiles. Pero no solo Pedro, incluso Bernabé, que había estado con Pablo en su primer viaje misionero, que habían estado en Chipre, que habían estado en Galacia, que habían estado predicando en sitios con gentiles, en Galacia, el mismo Bernabé, que tenía esto muy asumido, se unió a Pedro y se unió también a estos judíos cristianos que decían, no, para que sean cristianos, que se hagan primero judíos. Y Bernabé mismo se une a este movimiento. Y estamos hablando de dos columnas de la iglesia primitiva. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué es lo que responde Pablo a este modelo? Recordemos este modelo, ¿vale? Es un modelo en el que, en primer lugar, cuando vienen a nosotros, cuando han creído el Evangelio, los convertimos en uno de los nuestros. Y en segundo lugar, no comemos con ellos hasta que no los hayamos convertido en uno de los nuestros. Este es el modelo. Si os fijáis, es un modelo muy parecido al que hemos dicho que es un modelo conservador. Cuando viene uno de fuera, lo convertimos en uno de los nuestros y entonces estamos cómodos. Y mientras tanto, nuestra relación, nuestra forma de hacer, no es comer con los de fuera, es comer con nosotros, porque estamos cómodos, porque somos la familia de la fe. Y entre nosotros estamos bien, no vamos a comer con los inmorales, porque con ellos no estamos bien. Comemos con nosotros, con nuestra familia de la fe. ¿Veis este paralelismo entre lo que estaba pasando y entre lo que es este modelo conservador, con el que personalmente me veo identificado en muchas cosas? Pablo responde a ello. ¿Y cómo responde Pablo? Pues Pablo responde en la carta a los Gálatas, que es la primera carta que escribe, y no es extraño que sea la primera carta que escribe precisamente para solucionar estos problemas. Y resumiendo una parte del mensaje ahí, ¿qué es lo que Pablo les dice? Les dice, mira, si hacéis que los que no son judíos, para convertirse al cristianismo, antes se hagan judíos, entonces estáis predicando una salvación por obras. Y eso es lo opuesto, exactamente lo opuesto al mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es una salvación por fe, no por obras.
Y si hacéis que antes se conviertan al judaísmo, estáis predicando una salvación por obras. Es cierto que estáis más cómodos con los judíos, es normal. Pablo también estaba más cómodo con los judíos. Cuando Pablo iba a predicar a cualquier sitio, el primer lugar que visitaba era la sinagoga, los judíos. Pero después se iba a los demás. Pablo entiende que Pedro, que Bernabé y que la mayor parte de cristianos que son judíos estén más cómodos con los cristianos judíos que no con los cristianos que no provienen del judaísmo. Por supuesto, pero eso no es el Evangelio. Así que Pedro, te estás equivocando cuando no comes con los gentiles. Y Pablo reprende públicamente a Pedro por no comer con los gentiles. Delante de toda la congregación. ¿Y qué es lo que Pedro también les dice en esta carta a los Gálatas? En el capítulo 1, en el versículo del 7 al 9, dice: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo pervertían? Haciendo que se circuncidaran para que fueran judíos. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y anatema es un término muy grave que implica que prácticamente no hay restauración. Es mucho más fuerte, por ejemplo, que la excomunión, que el hecho de sacar a alguien de la iglesia. ¿Y cuál era este evangelio diferente? ¿Era porque predicaban una moral relajada? No. Eran judíos, estaban cómodos con la moral cristiana. Pablo les dice: mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Este era el kit de la cuestión. Queréis que sean uno de los vuestros para que entonces estéis cómodos en vuestra iglesia cristiana. Y Pablo dice: no. Ellos no tienen que aceptar el judaísmo, tienen que aceptar a Cristo. Ellos no son judíos y no tienen por qué ser judíos. Tienen que aceptar a Cristo. Y ya está, no les impongáis nada más. Por tanto, ni se os ocurra hacer que se tengan que circuncidar para que pertenezcan a la iglesia, porque de esta forma estáis invalidando el evangelio. El modelo de lo hacemos uno de los nuestros no es un modelo que Pablo apoye en esta carta. Si no era judío, tenía el mismo acceso al cristianismo que el judío. Entonces, si Pablo no apoya este modelo, ¿cuál es el modelo que Pablo sí apoya? Fijémonos en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahí dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora aquí Pablo plantea un contraste. Esto es lo que encontráis en los frutos de la carne. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo les está enseñando dónde está el verdadero
contraste. Y el verdadero contraste está en la forma de vivir. No tenían que hacer que los que se convertían fueran igual a ellos. No tenían que hacer esto, sino que el verdadero contraste estaba en mostrar una forma de vivir diferente de la que se estaba viviendo fuera. Dicho de otra forma, los judíos podían seguir siendo judíos, evidentemente confiando en el sacrificio de Cristo, no en los sacrificios del templo, pero podían seguir siendo judíos. Los gentiles, los no judíos, continuaban siendo gentiles. No se les tenía que hacer convertirse a los judíos para que los judíos estuvieran cómodos. Pero hemos visto aquí un contraste, ¿verdad? Inmoralidad, impureza, sensualidad. Y a la otra banda, ¿qué es lo que hemos visto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pablo dice, el modelo adecuado es establecer este contraste. Y este contraste no lo vais a establecer si no coméis con ellos. Tenéis que convivir con ellos. Y conviviendo con ellos podréis mostrar lo que es una vida de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. En contraste con lo que es una vida de inmoralidad, impureza, sensualidad. Pero Pablo critica que no quieran comer con ellos, que no quieran comer con los que viven así. Y lo que dice Pablo es, tenéis que comer con ellos, pero mostrando este contraste. No tenéis que ser igual a ellos, como casi propone el modelo liberal. Tampoco tenéis que aislaros. Está mal hecho, Pedro. No tienes que aislarte, como casi propone el modelo conservador, sino que el modelo adecuado es convivir, comer juntos y mostrar el contraste entre estas dos formas de vivir. Ese es el modelo. Lo que tenían que hacer era vivir con este amor en un entorno de inmoralidad. No volver a su grupo burbuja para convertir a los demás a la identidad de este grupo burbuja, sino convivir en medio de la inmoralidad con amor. ¿Veis que no estamos rebajando el listón ético? ¿Veis que no estamos rebajando el listón de predicar el Evangelio? Ese era un modelo que ellos sí que hacían porque estaban predicando y Pablo no lo critica. No estamos rebajando eso. Pero lo que sí está diciendo Pablo es, tenéis que comer con ellos, igual que critica a Pedro por no hacerlo. Y comiendo con ellos, este contraste de vida lo verán. Y no hace falta que los convirtáis a uno de los nuestros. Ellos tienen que aceptar, como Pablo dice en esta misma carta, la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Aunque vosotros amáis la ley de Moisés, y entiendo que en muchas cosas está bien, Pablo era fariseo, pero ellos tienen que recibir la ley de Cristo. Aunque vosotros estéis cómodos cuando reciben también la ley de Moisés. Es decir, deben ser parecidos a la sociedad porque viven en la misma sociedad y porque conviven en la misma sociedad. Pero a la vez deben ser distintos porque viven también en una comunidad que vive de forma distinta. Son parecidos, viven en la comunidad, no se aíslan, no tienen su grupo burbuja donde hacen toda su vida, pero a la vez son distintos. Porque en medio de esta comunidad, en medio de esta sociedad inmoral, viven mostrando el contraste de lo que es una vida con Cristo y una vida sin Cristo. Este es el modelo. Por tanto, si trasladamos
este ejemplo de Pablo y de los de Antioquía y los Gálatas a la actualidad, vemos que desde la Iglesia no deberíamos de enseñar únicamente lo que son las disciplinas individuales para vivir el cristianismo. Es decir, no se tiene que decir, mira, hago un énfasis súper fuerte en el devocional y en la oración. Devocional y oración. Por supuesto estoy a favor del devocional y la oración. Muy a favor. Pero lo que necesitamos son destrezas, son herramientas para vivir de una forma cristiana, para vivir de una forma moral en medio de una sociedad que no lo es. Debemos de entrenarnos no para estar a gusto cuando estamos juntos con nuestro grupo burbuja, sino que debemos de entrenarnos para saber cómo debemos de lidiar, cómo debemos de estar, cómo debemos de comer con las personas de este entorno inmoral. Y ahí transmitir este amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Este es el modelo que Pablo está estableciendo aquí. Por lo tanto, en lugar de unirnos a nuestra sociedad como siendo iguales y colaborando en las obras sociales y en todas las causas justas, o en lugar de retirarnos a nuestro ámbito espiritual y estar a gusto en nuestro grupo burbuja, lo que debemos es esforzarnos en ser una comunidad de contraste. Una comunidad que lleve una contracultura, una cultura opuesta a la cultura que tenemos en nuestra sociedad. Que si estamos en una cultura donde la inmoralidad reina, donde la inmoralidad incluso se ve bien y se ve como una virtud, mostremos una cultura que también está en esta sociedad y que esto lo ve mal. Y que lo ve mal y vive en amor, en gozo y en paz. Este es el modelo. Pero es un modelo complicado de llevar a cabo, porque la vida cristiana, cuando la vivimos en nuestro grupo burbuja, no es una vida complicada. Aquí, en nuestro entorno, es difícil pecar. Nuestra misma tendencia nos lleva a vivir de una forma correcta. No necesitamos demasiado entrenamiento para vivir una vida correcta en nuestro grupo burbuja. Y si nuestra casa es una casa donde todos son cristianos, tendremos los problemas de cualquier familia, pero ahí tampoco tendremos problemas. El problema es cuando convivo con los de fuera. Y por desgracia, esto llega a desestabilizar a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque desde las iglesias no hemos sido capaces de formarnos para ello. Y ese es nuestro llamado. No es únicamente a colaborar en las obras sociales, que por supuesto está muy bien, y no es únicamente a tener y a convivir en nuestro grupo burbuja en el cual estamos perfectamente. Y las dos cosas son geniales. Está en el hecho de mostrar este contraste en la sociedad. Y eso no es fácil. Vivir sabiendo dónde están los límites no es fácil. Estar con los amigos y reírte de algunas cosas y estar con ellos en algunas y no estar con ellos en otras, no es fácil. No es nada fácil. Pero este es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento y el modelo que debemos de seguir. Y fijémonos en algo tremendamente interesante. Estamos hablando de la misión, ¿verdad? Del hecho de salir y de predicar. ¿Y qué es lo que observamos en la Trinidad? En la Trinidad observamos
por definición, misión. Pues en la Trinidad observamos que el Padre envía al Hijo para salvación. Observamos que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y observamos que el Espíritu Santo nos envía a nosotros. Es una Trinidad que está enviando para la misión. Y en este enviar a la misión nos envía a nosotros. No tenemos que idear la misión. Lo que tenemos que hacer es unirnos a la misión que ya está ejerciendo Dios, porque Dios mismo está en misión. Y a esa misión tenemos que unirnos. Por lo tanto, como conclusión y para terminar, en primer lugar, distintos. Estamos en una sociedad que no es una sociedad cristiana, ni cristianizada, ni culturalmente cristiana. Estamos en una sociedad en la que fuera lo que hay es paganismo en el sentido de personas que adoran a otros dioses, igual que las sociedades que se encontraba Pablo cuando iba a predicar. Adoraban a muchos dioses. Aquí no tenemos estatuas como tenían en Atenas, pero sí tenemos otros dioses a los cuales se adora. El dios del dinero, el dios del egoísmo, el dios del disfrute, el dios del ego. Tenemos muchos dioses. Cuando salimos, no estamos en una sociedad igual a la nuestra. Es una sociedad llena de dioses. Por tanto, quien entre aquí no será uno de los nuestros. No lo será. Pero la cuestión está en que tiene que ser uno de los nuestros sobre el cristianismo, pero no sobre otras cosas. Por tanto, somos distintos, como el título de la predicación. Pero dentro de esta sociedad distinta, en la que nosotros somos distintos, lo que debemos de hacer es hacernos parecidos en lo que podemos ser y convivir, comer con ellos, iguales. Y en esta igualdad, transmitir esta contracultura, transmitir esta forma de vivir con amor, gozo, paz, en contraste con la inmoralidad. Jesús dijo que la calidad y el amor que viven los cristianos lleva a los demás a reconocer que hay un Dios. Esto es lo que se tiene que mostrar a los demás. Se tiene que predicar tanto de palabra como de hecho. Así que necesitamos formarnos y necesitamos formarnos para vivir este modelo. Un modelo en el que somos distintos, pero somos iguales y vamos a comer con ellos y mostrar en esa relación la cultura diferente que tenemos. Pues que Dios nos ayude a llevar todo esto a cabo. ¿Vamos en oración? Muy bien, pues vamos a terminar en oración. Padre, gracias porque tú nos enseñas cómo tenemos que hacer las cosas. Y gracias porque tú no nos mandas a algo en lo cual no nos des ejemplo. Y tú estás en misión en este mundo y queremos unirnos a esta misión. Y queremos hacerlo de una forma correcta. Queremos amar, queremos convivir, pero no queremos que esto nos haga vivir de una forma negativa. Pero tampoco queremos aislarnos, donde sí podremos vivir según tus normas, pero tampoco seremos luz. Ayúdanos a mantener el equilibrio siempre y como iglesia a formarnos para llevar a cabo esta misión. En el nombre de tu Hijo. Amén.
Muy bien, pues damos por terminada esta reunión. Si queréis podéis desmutearos, podéis poneros para hablar y así nos podemos saludar también con la voz.